Mi adopción. Hoy les quiero hablar sobre mi adopción, un poco nada más, porque no hay tanto tiempo para hablar con tanto detalle. Primeramente, y lo más importante que les quiero compartir es que mi experiencia, o lo que yo he experimentado, lo que Dios me ha mostrado sobre mi vida sin Dios, o mi vida huérfana, porque me sentía huérfana, siempre me sentía huérfana, me sentía que no pertenecía a nadie, aunque tenga un acta de nacimiento donde dice que soy hija legítima. No, eso no me ayudó para nada. Lo que me ayudó a tomar la decisión de creerle a Dios y decidir ser adoptada por Él y dejarlo que Él sea mi padre, es entender y comprender cómo fue que entró el pecado a mí, o sea, cómo fue que yo nací huérfana sin Dios, cómo fue que yo nací vacía de Dios. Bueno, tuve que comprender, o Dios me mostró, me enseñó que el pecado, o la separación de Dios más bien, porque ahí es donde entra la confusión. La separación de Dios empezó desde que Satanás dio a luz el pecado. Por lo tanto, de ahí es donde empezó la separación o la muerte de él. Empezó porque la concupiscencia fue concebida y luego la concupiscencia dio a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, dio a luz a la muerte que es separados de Dios. Entonces, el error mío era pensar que la concupiscencia le había dado yo, o la había concebido yo, o yo había dado luz al pecado, o yo había dado luz a la muerte. No. Hoy entiendo que eso sucedió con Satanás. Él fue el primero que se separó de Dios, y es el primero donde fue concebida la concupiscencia, y donde primero dio luz al pecado y dio luz a la muerte. Y eso es estar separado de Dios. Él se separó de Dios. Voluntariamente Él se separó de Dios. Entonces, todo lo que la Biblia habla de la personalidad esa de estar vacío sin Dios, o sea, del diablo, de Satanás, es la misma de Adán. Cuando Adán decidió no creerle a Dios y creerle al diablo, entonces él se hizo uno con el diablo, o sea, su espíritu vacío, sin Dios, ya separado, muerto, con toda la concupiscencia y con todo el pecado y con toda y muerte, y separado de Dios, se unió al diablo. Pero no tanto que se unió al diablo, simplemente que se hizo del equipo del diablo. O sea, ya se hizo para ese lado. Entonces, separado de Dios, pues son todas esas características que la Biblia menciona del diablo, y eso es, o sea, si Dios está ahí, pues todo eso se elimina, se acaba. Y eso fue lo que yo tuve que comprender para yo decir, no, yo no quiero vivir así, yo no quiero ser igual que el diablo, yo no quiero tener la misma personalidad y las mismas características del diablo por el simple hecho de estar separada de Dios, o simple hecho de estar huérfana. Entonces yo comprendí que no es que este pecado sí lo hago y que este pecado no lo hago, y que este chiquito y este grandote y que rojo y colorado, y que comprendí que eso no es, o sea, no hay persona que no ha nacido de Dios que me vaya a hablar sobre verdaderamente lo que es ser hija, porque, o cómo ser adoptada por Dios, porque pues cómo lo va a hacer si ni él o ella misma lo han hecho. No pueden guiarme, o no podían guiarme. Tuve yo que conocer directamente qué significaba el estar huérfana de Dios, o estar separada de Dios, o estar siendo adoptada por Dios, o creerle a Dios, o no creerle, o creerle a quien le quiera creer. Bueno, hoy les puedo decir con seguridad que he nacido de Dios, por lo tanto, ya no es el pecado o las cosas que hago, sino que es mi identidad con Dios, y mi identidad con Dios da como consecuencia totalmente lo contrario de lo que antes daba como consecuencia el hecho de estar separada de Dios. Porque estar separada de Dios es una persona idéntica al diablo, aunque está fuerte, pero así es, esa es la realidad. Por esa razón no le creía a Dios, le conocía por lo que dice la Biblia, también el diablo lo conoce perfectamente, pero eso es una diferencia grandísima. Conocerle a creerle, ahí es donde está el pero. Hoy yo le creo a Dios, soy hija de Dios, soy hija amada, vivo como hija amada y me siento amada. Que pasen buen día. Hasta pronto.